cuál es la sustancia de la presentación que estriba las imputaciones que se le formulan al señor presidente y por qué la necesidad o el direccionamiento hacia que sea tratado en la Comisión de Juicio Político de Diputados, ¿no? Bueno, porque es un pedido de juicio político, así que obviamente tiene que ir después de un doloroso trámite de recepción, porque si bien virtualmente se ingresó el escrito y se le dio el número de expediente, cuando quisimos tener una copia en papel del mismo texto, tuvimos que esperar más de 1 hora y pico de cabildeos hasta que finalmente bajaron con el sello de la Secretaría de Presidencia para acusar la recepción. Bien, dicho esto, los motivos. Primero, las causales de mal desempeño por usurpación de potestades que le corresponden al Congreso de la Nación, y que esta usurpación es la que ha objetivado el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que ya tiene, utilizo una metáfora de batalla naval, tiene dos escoriaciones, ¿no? Dos averías. La primera es que el propio titular del Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley bases, uno de cuyos artículos expresaba la ratificación del DNU 70/23, y al retirarlo obviamente cayó su estado legislativo y por lo tanto es un rechazo respecto del mismo. Después fue la declaración de nulidad absoluta e insanable que se votó en la Cámara de Senadores. Resta ahora la Cámara de Diputados, pero hemos puesto muy en claro que no puede un DNU tener más resistente receptividad que los proyectos legislativos, donde el rechazo de una de las cámaras basta para que ese proyecto no pueda ser tratado ni en la otra cámara, ni volver a ser tratado en la Cámara de origen hasta transcurrido un periodo legislativo, ¿no? ¿Se entiende? Es decir que ya anunciamos la responsabilidad que tendrían los señores diputados de generar un conflicto de poderes si es que prevalece el voto de aprobación. Repito, me parece impensable. Bueno, ese DNU es el que ha provocado el descalabro en las condiciones de vida digna del pueblo argentino, porque ahí está el respaldo a todos los aumentos en los servicios y bienes, en la alimentación, al transporte, provisión de luz, de gas, agua, de manera que si ese DNU no es anulado, vamos a estar en muy mala situación. Y esa mala situación la hemos caracterizado en el capítulo siguiente de la presentación como el genocidio silencioso del hambre, que es una expresión acuñada por el experto de Naciones Unidas. Le digo el apellido y después se lo deletreo. Ashon Eide, que presidió fue presidente vitalicio del Instituto Noruego de Derechos Humanos. Bueno, y él fue el que comparó la cantidad de muertes que provoca la falta de agua potable, alimento adecuado, medicamentos, etcétera, que por bienio produce más muertos que toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, arriba de 50 millones de personas mueren por esas condiciones. Y refrescamos en un artículo de la periodista Irina Hauser, publicada pocos días antes, las personas que están muriendo por falta de atención en tratamientos sobre enfermedades terminales. Luego se examinaron las figuras delictivas de instigación a cometer delito, la apología del delito. Involucramos la última presentación en el Hotel Yao Yao, donde felicitó a los que fugaron capitales e instigó a los allí presentes a que fuguen los capitales, que no paguen los impuestos, lo cual afecta a las leyes tributarias. Es decir, no tiene ningún tipo de mesura. Y los últimos tramos de la presentación están referidos a la situación internacional, el abandono de toda política de Estado respecto de Islas Malvinas y del Atlántico Sur, la situación
de compromiso con la OTAN y la NATO, es decir, de que quienes han sido los agresores y usurpantes de los territorios que reclamamos conforme disposición transitoria número 1 de la Constitución Nacional reformada en el año 94. Sí. Bueno, esto es una forma de traición a la patria y por lo tanto el delito más severamente penado de aliarse con el enemigo. Se entiende. Bueno, sí. Y el abandono de personas, ¿no? También creo que estaba... El abandono de personas, sí, por supuesto. Sí. El abandono de personas bajo esa figura mayor, que es la del genocidio, y si no, bueno, la figura, digamos, pormenorizada, que es el abandono de personas en situación de riesgo. Bueno, tuvimos no para la presentación virtual, que por supuesto es automática, digamos, pero cuando pretendimos hoy tener un ejemplar de esa presentación sellada para la divulgación ante la prensa escrita y la prensa audiovisual, nos llevó 2 horas lograr que bajara un funcionario de la Secretaría de la Presidencia trayendo el sello para registrar debidamente ese ingreso de juicio político. Sí, no, fue realmente un episodio lamentable. Pareciera que se mata al mensajero en lugar de preocuparse por lo que está dicho. ¿Se entiende? Esto es en síntesis la presentación. Están recibiendo adhesiones de firmas posteriores acompañando a las firmas, y si hay algún hecho nuevo, como fue en su momento la locución en Yau Yau, la incorporaremos también como una ampliación del pedido de juicio político.